Televisa presenta. Hola, mi nombre es Denise Dayanara Delgado Carrillo, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro, y hoy les voy a hablar sobre la base y la bóveda craneal. Bueno, como breve introducción tenemos que el esqueleto de la cara y el esqueleto del cráneo van a ser los encargados de proteger el encéfalo y sus anexos. Además, aquí se van a alojar los órganos de los sentidos y el comienzo de los sistemas digestivo y sistema respiratorio. Para el estudio se van a dividir en dos porciones, que son la porción de la base craneal y la porción de la bóveda o el techo craneal. Vamos a dividir estas dos partes a partir de un corte en el cráneo bien hecho, que va desde la eminencia frontal hasta la protuberancia occipital externa, como podemos observar aquí. La porción de la bóveda craneal, en esta se van a describir dos caras, que son la cara externa o exocraneal y la cara interna o endocraneal. La cara exocraneal, que es la cara externa, primero describiendo los elementos de anterior a posterior, vamos a encontrar las eminencias frontales, que como su nombre lo dice, las vamos a encontrar en el hueso frontal. Luego tenemos la sutura coronaria y la sutura sagital. La sutura sagital o la interparietal, que como su nombre lo dice, va a estar en medio de los dos huesos parietales. Un poco posterior también vamos a encontrar lo que es los agujeros parietales y luego la sutura lamboidea. En el hueso occipital vamos a encontrar que solo se va a poder observar lo que es la porción de la escama occipital de este hueso. Y en esta parte de la cara vamos a encontrar dos puntos canométricos que son el brecma y el lambda. Siguiendo con la cara exocraneal de la bóveda, describiendo asimismo de anterior a posterior sus elementos, vamos a encontrar la cresta frontal, que está continuada por un canal vertical que se le conoce como el surco del seno sagital superior. También vamos a encontrar lo que es la cara posterior del frontal. Luego tenemos la cara interna del parietal, las fosas glandulares que se encargan de drenar el líquido cefalorraquídeo. También vamos a encontrar el seno, el surco del seno sagital superior y la impresión de la hoja de higuera, que está dejada por la arteria meningia media. En la parte del hueso occipital vamos a encontrar la cara interna del occipital, el surco del seno sagital superior y por último las fosas cerebrales. Pero ahora pasaremos a lo que es la base. Principalmente vamos a encontrar que la base se va a encontrar compuesta por también dos caras que son la cara endocraneal y la cara exocraneal. Primero vamos a describir lo que es la cara endocraneal, la cual es la que podemos observar en la imagen y va a estar separada o va a ser descrita por tres fosas, que son la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. En lo que es la fosa craneal anterior, vamos a encontrar dos límites, que es el límite anterior y el límite posterior. El límite anterior va a estar delimitado o va a ser el límite correspondiente a lo que separa la base de la bóveda. Su límite posterior va a estar conformado por el borde posterior de lo que son las alas menores del esfenoides, luego va a continuar hasta las apófisis clinoides, luego a los agujeros ópticos y el canal óptico. De los elementos que vamos a encontrar en la línea media de anterior a posterior, van a ser primero la parte inferior de la cresta frontal, luego el agujero ciego, que va a dar paso a la vena emisaria de Espirino. Luego encontramos lo que es la apófisis crista galli. Un poco más posterior también encontramos la crista galli, que es la que podemos encontrar aquí. Encontramos también el yugo esfenoidal, que es la lámina que encontramos en el esfenoides. También el canal óptico, que en estado fresco va a alojar a lo que es el quiasma óptico. En la parte lateral
vamos a encontrar el techo inferior de la cara posterior de lo que es el hueso frontal, que corresponde a lo que son las eminencias orbitarias en la parte de afuera. Y bueno, en esta vamos a ver que contiene lo que son impresiones digitales. Tiene impresiones digitales o eminencias mamilares que son dejadas por lo que es el lóbulo frontal de lo que vendría a ser el cerebro. Encontramos también las alas menores del efenoides, como mencioné anteriormente. Finalmente, los agujeros ópticos que van a dar paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Ahora describiremos lo que es la fosa craneal media. La fosa craneal media, bueno, tenemos primero su límite anterior, que es el límite posterior de la fosa craneal anterior. Y como límite posterior vamos a tener el borde superior del peñasco y el borde superior de la lámina cuadrilátera de lo que es el esfenoides. Ahora, como podemos ver en la imagen, primeramente en la línea media vamos a encontrar el tubérculo pituitario que sirve como límite entre el canal y la silla. Tenemos la fosa hipofisiaria o la silla turca, que en estado fresco va a alojar lo que es la glándula pituitaria. Lateralmente vamos a tener lo que es la hendidura efenoidal, que va a dar paso al tercer, cuarto, a la primera rama del quinto y al sexto par craneal. También a la vena oftálmica. Más abajo vamos a encontrar el agujero redondo por el cual va a pasar el nervio maxilar. Un poco más abajo vamos a encontrar el agujero oval, el cual va a dar paso al nervio mandibular y a la arteria meningia media menor. Y por último tenemos el agujero espinoso, por el cual va a pasar la arteria meningia media. Un poco más lateral vamos a tener lo que es la fosa esfenotemporal, las fosas esfenotemporales. También vamos a tener lo que es la fosita gasseriana, que va a alojar el ganglio de Gasser, y detrás de este vamos a encontrar lo que es la eminencia arcuata, que entre estas dos vamos a encontrar lo que es el surco y el agujero del nervio petroso mayor. Seguimos con lo que es la fosa craneal posterior. El límite de esta, bueno, su límite anterior va a ser el límite posterior de la fosa craneal media, y su límite posterior va desde lo que es la protuberancia occipital interna hasta el borde superior del peñasco. En la línea media, bueno, vamos a tener lo que es el dorso de la silla, el cual va a tener dos escotaduras a sus lados, una superior que da paso al nervio oculomotor y una inferior que da paso al nervio abducens. Por debajo vamos a tener lo que es el canal basilar, el que va a alojar la protuberancia anular. Luego vamos a tener el foramen magno, que es ese gran agujero que podemos observar, que va a dar paso a dos arterias vertebrales, a dos nervios espinales, a las ramas ascendentes del hipogloso, y así también va a contener lo que es el bulbo raquídeo y sus envolturas. También tenemos lo que es la cresta occipital interna y la protuberancia occipital interna. Lateralmente vamos a tener lo que es la cara del occipital y sus fosas cerebelosas, la cara postero superior del peñasco, en la cual vamos a tener el orificio auditivo interno. También vamos a tener lo que es la cresta supraauditiva. Tenemos una depresión también que se llama la fosa subarcuata, y tenemos dos agujeros condilios que los podemos observar aquí, que dan paso al nervio hipogloso, a la vena condil anterior y a la arteria meningia posterior. Siguiendo con la explicación de la cara exocraneal de lo que es la base, vamos a tener que esta va a estar dividida en tres porciones mediante dos líneas imaginarias, las cuales podemos observar aquí. Primero vamos a encontrar la línea bicigomática, la cual es la que se encuentra anterior y se extiende desde lo que es el tubérculo cigomático anterior derecho hacia el izquierdo.
y este va a pasar por lo que es la base de la apófisis pterigoides. Luego vamos a tener lo que es la línea bimastoidea, que es la que se va a encontrar posterior, y se va a extender desde lo que es el vértice de la apófisis mastoides derecha hacia la izquierda. Y es así como nos van a quedar tres porciones. Y las porciones que vamos a encontrar son la zona anteriorofacial, que para su estudio, bueno, debemos remover lo que es el hueso malar y el maxilar. Vamos a tener la zona medio yugular y la zona posterior u occipital. La zona anterior, bueno, la zona anterior está formada por tres huesos, que son el hueso frontal, el hueso etmoides y el hueso esfenoides. Para describir esto, bueno, tenemos primero lo que es los elementos de la línea media hacia los laterales. Empezando con lo que es la espina nasal, que esta se va a articular con los huesos propios de la nariz. Luego tenemos la lámina perpendicular del etmoides, la cual se va a articular con el vómer. Y finalmente, en la línea media vamos a tener la cresta inferior de lo que es el esfenoides. A cada lado de esta vamos a tener la cara inferior de la lámina cribosa o techo o bóveda de las fosas nasales. También vamos a tener las masas laterales del etmoides y el techo de la órbita o la fosa orbitaria. En esta zona se van a comunicar los agujeros del cráneo y de la cara. Primero vamos a tener lo que es el agujero olfatorio, el cual va a dar paso a filetes del nervio olfatorio. Tenemos también la hendidura etmoidal, que va a dar paso a las prolongaciones de la dura madre. Tenemos el agujero etmoidal también, que da paso a ramas de las arterias etmoidales. Luego tenemos el conducto etmoidal anterior y posterior. El anterior va a dar paso a la arteria etmoidal anterior y al nervio nasal interno. Y el posterior va a dar paso a lo que es la arteria etmoidal posterior y al nervio etmoidal de Luschka. Tenemos también el agujero óptico. Bueno, este va a dar paso a lo que es el nervio óptico y a la arteria oftálmica. Luego tenemos la hendidura etmoidal, que da paso al tercero, al cuarto, a la primera rama del quinto y al sexto par craneal. También va a estar acompañado de lo que es la vena oftálmica. Encontramos también la fosita troclear y la fosita lacrimal. En la zona medio yugular, bueno, la zona medio yugular va a tener varios elementos, entonces por eso se la va a dividir en tres zonas, mediante líneas imaginarias que podemos observar en la imagen. Se va a dividir en tres zonas, que son la zona media o el cuadrante medio y los cuadrantes externos. La primera línea, bueno, va a estar originada desde lo que es la base de la apófisis pterigoides hacia el cóndilo. En el medio va a estar ubicado lo que es la superficie biliar. En la línea media vamos a encontrar el tubérculo faríngeo, en el que se va a insertar el músculo constrictor superior de la faringe. Hacia adelante más vamos a tener lo que es la fosita navicular, y en los cuadrantes externos finalmente vamos a tener dos líneas. Bueno, una línea que va a separar esto en dos partes, que es un triángulo antero superior y un triángulo postero inferior. En el triángulo antero superior vamos a encontrar el meato auditivo externo, la cavidad glenoidea, el tubérculo articular y el foramen espinoso y el oval. En el triángulo posterior superior vamos a encontrar el foramen estilomastoideo, la fosa yugular, y también vamos a encontrar lo que es el orificio interno del conducto carotidio. En la zona posterior vamos a encontrar varios elementos, empezando con lo que es la ranura digástrica o la incisura mastoidea. Encontramos el surco occipital,
Encontramos también el foramen magno, por el cual va a pasar el bulbo raquídeo, arterias vertebrales, etc. También encontraremos la fosa condylea posterior, luego lo que es la cresta occipital externa, la línea nucal superior e inferior y por último la protuberancia occipital externa. Bueno, eso fue todo con respecto a los elementos de la bóveda y la base craneal. Atención. Gracias por su atención.